Hola, soy Óscar, soy miembro de Lucha de Clases y soy de Mallorca. Y hoy vengo a explicar el tema del crack del 29, ¿no? Y primero de todo hay que ver que este crack se produce entre dos guerras mundiales. La primera que se da en 1914 y la segunda que se da en 1939. Es un periodo oscuro del capitalismo, un periodo donde las fuerzas productivas no se pueden desarrollar y eso es lo que en primera instancia explica este periodo de crisis, ¿no? Pero si vamos a los hechos un poco más históricos, hemos de ver que desde 1922 en Estados Unidos se inicia un periodo de relativa prosperidad económica que concluye en 1929, que es la fecha que da nombre a esta crisis, ¿no? Y es que el 24 de octubre de 1929 estalló el pánico en la gran bolsa de Nueva York y cerca de 13 millones de acciones cambiaron de manos, muchas a precios irrisorios, a precios de saldo. El jueves del 29 de octubre, Wall Street comenzó su prolongado declive. El crack de Wall Street se divide en dos grandes épocas, en la alegre, en la época del jazz de los años 20, y en los años 30, la época de la depresión. El Dow Jones toca fondo el 8 de julio de 1932 con una cotización que suponía una caída del 89,2% respecto al nivel máximo de hace menos de 3 años y hasta 1954 no alcanzará los niveles previos a la crisis. La crisis es inherente a un sistema donde la producción no está planificada y cuyo motor es el beneficio privado. La crisis adopta la forma de sobreproducción, ya que los empresarios no pueden colocar sus productos en el mercado y de esta forma tienen que parar la producción y entonces los trabajadores no pueden trabajar y son despedidos y de esta forma se genera una crisis también de desempleo. Cada recesión tiene sus propias características y puede tener un desencadenante diferente, ¿no? El crack de Wall Street puede ser considerado como el detonante de la Gran Depresión, como la crisis del crédito fue el detonante de la crisis del 2008. Y hoy actualmente el detonante de la crisis que tenemos es el coronavirus, ¿no? Cada momento tiene su accidente. Y luego también es cierto que en esa época el pánico también jugó un papel, desde luego porque lo que sucedió era inédito para muchos. La crisis bursátil es la expresión de una crisis financiera más profunda, que a su vez es la expresión de una crisis económica tan grave que será conocida como la Gran Depresión. En todas las crisis capitalistas aparentemente pueden jugar un papel los factores accidentales. Tanto en la crisis de 1929 como en la actualidad, la crisis tarde o temprano iba a llegar, ¿no? La producción industrial en Estados Unidos pasó de un índice de 127 en junio de 1929 a 122 en septiembre, a 117 en octubre, a 106 en noviembre y 99 en diciembre. Y luego, si nos centramos en la producción automovilística, esto es más impactante, que pasó de 660.000 unidades en marzo de 1929 a 440.000 en agosto, a 416.000 en septiembre, a 319.000 en octubre, a 169.500 en noviembre y 92.500 en diciembre, con lo cual habéis visto la diferencia de en unos pocos meses, ¿no? De marzo a diciembre, la caída fue espectacular, de 660.000 a 92.500. Es un proceso que se produjo antes del crack del 29, ¿no? Que como hemos dicho antes, se dio el 24 de octubre de 1929. Por lo tanto, la causa y el efecto pasan de la economía a la bolsa, ¿no? Nunca al contrario. Si la economía en 1929 hubiera sido sólida, el efecto del gran crack de 1929 podría haber sido pequeño. Entre el año 1929 y el año 1933, el PIB estadounidense cae un 28,5% y la producción industrial un 45%. En 1929, el número de quiebras de empresas de Estados Unidos se eleva a 22.909 y a 31.883 en 1932, un cuarto de los activos. En 3 años, la producción del carbón cae de 163 a 104 millones de toneladas, la del acero de 16 a 6 millones de toneladas.
Toda la economía del planeta está golpeada y entre 1929 y 1932 el comercio mundial disminuye un cuarto en volumen y dos tercios de su valor. Con lo cual son una serie de datos que podéis ver de qué magnitud estábamos hablando entonces, ¿no? ¿Y por qué fue tan severo el crash de 1929? La contrapartida al crecimiento del comercio mundial en los años 20 y su colapso en los 30 fueron los flujos financieros entre países. En la teoría económica convencional, los países pobres pedirán dinero prestado a las naciones ricas. Pero en los años 20 la bancarrota de Alemania se agudizó con las reparaciones de guerra que debía pagar a los vencedores, Gran Bretaña y Francia, que a su vez entregaban dinero a los ricos de Estados Unidos para pagar sus préstamos de guerra. Estos flujos monetarios eran perversos y en última instancia insostenibles. Su colapso rompió la cadena de crédito internacional y agudizó más aún la caída del comercio mundial. En 1933, 9.000 bancos en Estados Unidos cerraron sus puertas para siempre. Las tres principales oleadas de quiebras bancarias fueron en 1930, en 1931 y en 1933. Evidentemente estas quiebras llegaron muy tarde como para ser la causa del colapso, aunque evidentemente empeoraron la situación. El caos financiero interactuó con el colapso de la producción y arrastraron aún más a la economía hacia su depresión. La situación social se agrava en todos los países. La respuesta al riesgo de estallidos tomará formas distintas, con el objetivo común de impedirlos, y en todo caso que puedan ser el origen de procesos revolucionarios. Estas formas van desde la constitución de gobiernos de Frente Popular en Francia o de Unidad Nacional en Reino Unido, para integrar partidos obreros en la gestión de la crisis. Y luego también tenemos planes de relanzamiento a través del gasto público, cuya principal referencia es el New Deal de Roosevelt en Estados Unidos. Y luego pasando también por el último recurso que tiene el capitalismo para poderse salvar, que es el fascismo, ¿no? El recurso más extremo que destroza por completo toda la democracia, ¿no? Y todas las conquistas de la clase trabajadora. De hecho, tiene como principal objetivo aniquilarla físicamente y implementar un orden totalmente estricto y militarizado, ¿no? 1933 es una fecha señalada en esta crisis porque es cuando Roosevelt entra en el gobierno e impulsa una serie de programas y organismos de estímulo de la actividad económica, además de una serie de leyes que intentarían dar una cobertura social a los más desfavorecidos de esta crisis, ¿no? Que también da una serie de derechos a nivel laboral y una serie de protección social, que ahora comentaremos. Pero desde el mismo 1933 por ejemplo, se crea la Administración Federal de Ayuda de Emergencia, la Administración de Obras Civiles, la Administración de Crédito Agrícola, la Corporación Financiera para la Reconstrucción, la Administración de Progreso de Obras, y luego se generan leyes como la Ley de Seguridad Social, la Ley Nacional de Relaciones Laborales o la Ley Wagner, que fue el senador que la impulsó, que se trata de una ley laboral que garantiza los derechos básicos de los trabajadores del sector privado, incluidas su organización en sindicatos, ¿no? La negociación colectiva y hasta reconoce el derecho a huelga. Luego también se crea la Ley de Normas Justas de Trabajo, que regula cuestiones relativas a la jornada laboral, los salarios, la prohibición de ciertas normas de formas de trabajo infantil y etcétera. No debemos menospreciarse la importancia histórica de las conquistas arrancadas por la clase obrera estadounidense en este proceso. Como hemos dicho, derechos sindicales, convenios colectivos, protección social y etcétera. Son conquistas de la clase obrera porque no se hubiesen dado en otro tipo de contexto, ya que en el contexto que se dan es de miedo hacia las revueltas populares, hacia ideologías que puedan penetrar en la clase trabajadora y puedan alterar, digamos, la política estadounidense y poner en jaque a todo el sistema, ¿no? No hay que obviar que la URSS existía en ese momento y el comunismo era bastante temido, ¿no? por la burguesía. Actualmente estamos en otro contexto, pero hay que situarlo porque es una conquista de la clase trabajadora. Ni mucho menos la clase burguesa hubiese implementado todas estas reformas o programas si no hubiese sido necesario, ¿no? A nivel social para intentar comprar cierta tranquilidad.
En 1936, y por tanto ya con varios años del New Deal en marcha, Keynes publica su libro Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. En él precisa que las necesarias medidas de socialización que deben adoptarse no son para avanzar hacia el socialismo, sino al contrario, es para tratar de preservar el capitalismo, ¿no? Esto va ligado a lo que decía antes, de que Roosevelt no tenía un interés de reducir la pobreza, no tenía un interés de mirar hacia el bien común de la clase trabajadora, y Roosevelt ni mucho menos era un socialdemócrata, como he dicho, ¿no? Él justamente lo que trataba es de preservar el capitalismo, de preservar el sistema que tantos privilegios le había dado, ¿no? De hecho, muchas veces cuando se defendía de los ataques de la derecha, de la burguesía, porque en ese momento la burguesía estaba dividida, ¿no? En una crisis la burguesía siempre tiende a dividirse para ver qué camino tomar, ¿no? Para defenderse de este sector, Roosevelt lo que viene a decir es que no entendía tanta crítica cuando él justamente lo que está haciendo es intentar preservar el capitalismo, preservar un sistema de explotación. Con lo cual, no podemos comprar el argumento de un sector de la izquierda donde pretende hacernos ver que la socialdemocracia intenta llevarnos hacia un estado de igualdad y de equidad mucho mayor del que tenemos ahora, ¿no? Sino justo al contrario. Siempre intenta volver al punto de partida para intentar mantener ese ritmo de explotación. Bajo la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, el gobierno había empleado un 60% de los parados del país en vastos trabajos públicos. A pesar de estas medidas, la tasa de desempleo en Estados Unidos, que era más del 30% en 1933 y que había sido reducida al 13% en 1936, seguía en un 10% en 1940. Y fue solamente gracias a la Segunda Guerra Mundial como el paro fue finalmente eliminado, cayendo al 1% y la actividad vigorosamente relanzada. Es decir, tiene que venir una guerra, es decir, destrucción y pérdidas humanas y desgracia, sangre y sufrimiento para que el capitalismo retome la senda de crecimiento y una senda del pleno empleo, ¿no? Con lo cual vemos un poco, esto es bastante cuestionable, al menos éticamente, ¿no? De por qué tenemos que, a partir de la miseria, tenemos que construir nuestros beneficios o nuestra riqueza. Uno de los principales problemas del capitalismo es la sobreproducción, ya que ella misma es capaz de generar una crisis de unas proporciones gigantes. Y Roosevelt intentó ocuparse de esta de sobreproducción y de la única manera que pueden hacerlo, ¿no? Que es destruyendo fuerzas productivas. Roosevelt tendió la mano a los agricultores y en 1933 les pagó para cosechar menos de 100 millones de acres de algodón, una cuarta parte de la cosecha de ese año. Y se sacrificaron 6 millones de cerdos. Es una locura total. Significa perpetuar la pobreza en medio de la abundancia. Los marxistas entendemos que esa no es una manera lógica de funcionar en un sistema económico. Toda esa producción debería repartirse para calmar las necesidades de la gente y no intentar eliminarlas para intentar subir la rentabilidad de los capitalistas. Eso, eso es debido porque se busca el máximo beneficio, se busca el beneficio de unos pocos, no el beneficio común. Con lo cual, ¿funcionó el New Deal? Bueno, nosotros creemos que no funcionó. Sectores importantes de la clase capitalista estaban más preocupados con reducir el presupuesto gubernamental que por ayudar a los parados. Después de ganar a su contrincante republicano en las elecciones de 1936 con el apoyo entusiasta de los más pobres, en 1937 Roosevelt decidió, bajo la presión de la clase capitalista, reducir el déficit. Se eliminaron programas de ayuda y se empezó a recaudar los impuestos para la seguridad social federal. Como resultado, el déficit federal pasó del 5,4% del PIB al 1,2%. Esta contracción coincidió con una profunda caída de la actividad económica que significó la recesión Roosevelt, ¿no? Una recesión provocada por intentar bajar este déficit. Y el paro se disparó en 1937. Cientos de miles fueron expulsados de los planes de bienestar social y la esperanza de millones de personas
pues se desvaneció en cuanto Roosevelt empezó a aplicar estos planes de recortes. Con lo cual, digamos que no fue ni mucho menos el New Deal una solución a la crisis del crack del 29, ya que enseguida se vieron ahogados por la presión del déficit y de la deuda. Y es que la intervención estatal por parte de la burguesía lo que genera es esto, una deuda pública inmensa que luego alguien tiene que pagar. Y como no, la clase burguesa, los capitalistas, intentan hacer pagar esta deuda a la clase trabajadora. Y con lo cual todas esas conquistas que la clase obrera ha ido consiguiendo, pues se ven cercenadas por completo por los intereses del capitalismo. Lo que sí es verdad es que hay una gran diferencia entre 1929 y la actualidad, y es que los gobiernos están interviniendo aterrados por las consecuencias políticas que podría tener no hacer nada. En Estados Unidos, antes de la elección de Roosevelt, el presidente Hoover no hizo absolutamente nada, como he dicho antes, y solo se le podrá recordar en la historia por las Hooverville, que son ciudades Hoover, ¿no? Es decir, ciudades que describen, en donde se describe la miseria de la gente que ha perdido su casa, ha perdido su trabajo y entonces no tienen un techo donde establecerse y se crean una serie de ciudades que son chabolas, donde se aglutinan y intentan, digamos, como ayudarse mutuamente. De hecho, Hoover, gracias a la ayuda de los generales MacArthur y Eisenhower, que sería luego presidente de Estados Unidos, no se les ocurrió otra cosa que para defenderse de un posible estallido social, arrasaron varias ciudades de las Hooverville bajo el miedo de que podía ser un foco revolucionario, ¿no? Eh, y lo que provocó fueron muertos y una serie de pánico de esta población, que ya eso acabó por minar toda la popularidad o la posible popularidad que tuviese Hoover, ¿no? Y dando paso a la entrada de Roosevelt. Esa es la solución, una de las soluciones que planteó la burguesía, que fue totalmente una locura y una salvajada, ¿no? Otro aspecto a analizar que es importante es cómo afecta la crisis a la conciencia de la clase trabajadora. Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que a veces se da un patrón, ¿no? Solemos pensar que se da un patrón que cuando hay una crisis siempre es un momento donde la lucha de clases se encuentra en un periodo álgido, ¿no? Donde se producen más huelgas, se producen más manifestaciones y se produce más tensión. Muchas veces es así, pero no siempre es así. Por lo tanto, no podemos ser mecanicistas y pensar que siempre va a ser así. De hecho, hay una parodia del marxismo y los marxistas en la que se afirma que nosotros damos la bienvenida a la recesión económica. Eso quiere decir como que no nos importase en nada el sufrimiento de las masas, que solo nos preocupamos por el efecto que va a tener la crisis en la radicalización de su conciencia. Vamos, que nos frotamos las manos y vemos como una gran oportunidad la crisis, ¿no? En realidad esas ideas están muy lejos del análisis sobrio de los procesos económicos y sus efectos sobre la conciencia que mostraron tanto Lenin como Trotsky en sus escritos. Y es que lo que sucede muchas veces es que la conciencia y la lucha de clases no van ligadas, no van unidas de la mano. Lo que sucede es que en episodios de crisis puede ser que se dé un desarrollo en la conciencia, pero no se traduce en un aumento de la lucha de clases, en manifestaciones y en huelgas, por ejemplo, hasta pasado unos años, incluso en un auge, ¿no? Porque lo que sucede es que cuando hay un alto nivel de desempleo, los trabajadores tienden a tener miedo a perder su empleo y no luchan. Y cuando pasa lo contrario, cuando aumenta el empleo, tienen menos miedo, ¿no? A la hora de enfrentarse a su patrón, a su empresario, y para luchar por mejoras por mejoras laborales, ¿no? Y si vamos a los datos de lo que sucedió en esa época, durante la década de 1923 y hasta 1932 en Estados Unidos hubo menos de 10.000 huelgas, que implicaron a menos de 4 millones de trabajadores. En medio de la crisis, desde un punto de vista superficial, los trabajadores parecían acobardados, pero sería un error absoluto ver esa situación como un síntoma de aceptación del capitalismo.
Los trabajadores estaban furiosos, pero claro, se sentían inútiles porque en cierto modo muchos estaban en desempleo y como he dicho antes, los que trabajaban también veían que su puesto de trabajo estaba en juego cuando si luchaban, ¿no? Si se manifestaban o incluso si hacían huelga. Cuando la economía empezó a salir ligeramente de las profundidades, en 1933, algunos trabajadores vieron la oportunidad de luchar, ¿no? Pero la compuerta a esas luchas se abrió totalmente en 1934 con las grandes huelgas de Toledo Outlight, los camioneros de Minneapolis y con una huelga general de los estibadores de San Francisco. Estas huelgas estaban dirigidas por una nueva generación de líderes combativos, no por la vieja generación de viejos dirigentes sindicales inclinados al pacto social y que habían dirigido los sindicatos durante los años 20. En cambio, si nos fijamos en la década de 1936 a 1945, hubo unas 35.000 huelgas. Casi 16 millones de trabajadores participaron en la lucha. Es decir, es una época donde encontramos el New Deal y encontramos la Segunda Guerra Mundial. Una época donde hemos dicho antes que el desempleo, salvo en 1937, se reduce y los trabajadores tienen la oportunidad de poder rehacer en parte la vida que habían estado perdiendo durante la crisis, ¿no? Sin embargo, la lucha de clases se desarrolló completamente en esa época incluso se denominó el salto de gigante del movimiento obrero, ¿no? Porque hubo una oleada de sindicalización y que adoptó la forma de organización industrial, abarcando a todos los trabajadores de una empresa independientemente de su nivel de cualificación o trabajo que realizasen. La radicalización también se expresó en un cambio de la actitud política. Cada vez más los trabajadores luchaban por una verdadera alternativa de la clase trabajadora frente a los políticos capitalistas. Hemos de recordar que la configuración política en Estados Unidos siempre se ha centrado, salvo excepciones, entre republicanos y demócratas. Alguna vez sí que ha habido algún partido político que podría haber tenido alguna relevancia, pero nunca fue suficientemente fuerte como para disputar el poder político a estos dos partidos, ¿no? Pero en esa época sí que se estaban dando desarrollos interesantes para formar un partido laborista, un partido para la clase trabajadora. Y hemos de decir también que después de la Segunda Guerra Mundial, la lucha de clases, ¿no? Los trabajadores sí que tuvieron un descenso en su participación a nivel sindical y en la lucha, porque por varios factores. Es verdad que en los años 50 y en los años 60 hay un crecimiento importante del capitalismo en Estados Unidos y en todo el mundo, y eso en parte también favorece las políticas de pacto social, ¿no? Y también, y yo creo que es muy importante y clave, hemos de recordar que el estalinismo y la socialdemocracia traicionaron por completo a la clase trabajadora, ¿no? Hemos de recordar que el estalinismo frustró varias revoluciones desde la burocratización de la URSS, y la socialdemocracia dirigió a la clase trabajadora a una reconciliación con los capitalistas. Por lo tanto, era bastante difícil generar un partido con ideas revolucionarias en ese contexto. Hay que recordar que las crisis capitalistas son globales y, por supuesto, afectaron a más países a nivel mundial. Y uno de los países más afectados fue Alemania. Y podemos ver un poco lo que sucedió ahí. Los salarios reales se redujeron más o menos en una cuarta parte entre 1933 y 1938. Los sindicatos fueron suprimidos, así como la negociación colectiva. El derecho de huelga fue, por supuesto, abolido. El derecho a dejar el trabajo también desapareció. En febrero de 1935 introdujeron libros de trabajo y se requería el consentimiento del empleador anterior para poder ser contratado para otro trabajo. Pero justamente por esto, la imposición de un régimen fascista no puede hacerse efectiva sin derrotar a la clase obrera. Y en este punto debemos culpar al estalinismo por tener una relación directa con la derrota de la clase obrera alemana, al jugar un papel
pasivo ante Hitler y señalar a la socialdemocracia como un enemigo peor que el fascismo, rompiendo así la unidad de la clase trabajadora y permitiendo que un Hitler en minoría accediese al poder. Esto equivale a la traición de la socialdemocracia al aprobar los créditos de guerra el 4 de agosto de 1914. También hay que dejar claro que el fascismo es el último recurso, el recurso más extremo del capitalismo. Es una carta que no desean jugar nunca, y si la juegan es porque tienen miedo a perderlo todo. Es decir, prefieren a un tipo alocado que tiene intereses personales, que es difícil de controlar bajo los intereses del capitalismo, a directamente que la clase trabajadora aniquile sus privilegios. Por eso, en una situación generalizada, cuando el Estado burgués está al borde de la dislocación e incapaz de encontrar en su seno el sable necesario para el restablecimiento del orden, la burguesía ha recurrido al fascismo, haciendo entrar en escena a la pequeña burguesía desesperada, los desclasados, los lumpen, para utilizarlos como ariete contra la clase obrera. La esencia del fascismo es la destrucción terrorista de las organizaciones obreras, acompañada de una demagogia social para engañar a las masas hundidas en la crisis económica y de una demagogia nacional y racista. Entonces, llegados a este punto, podemos empezar a entender, analizando lo que hemos dicho en el vídeo, cómo el capitalismo llega a un punto de encrucijada donde ya no es capaz de desarrollar las fuerzas productivas y con lo cual pierde su sentido como sistema, porque es justamente esto, el desarrollar las fuerzas productivas, lo que justificaba su existencia, ¿no? O al menos su corta existencia en la historia de la humanidad, que era dar un impulso a las palancas de creación de riqueza y de esta forma desarrollar así el progreso humano. Pero obviamente un sistema basado en la lucha de clases no puede persistir infinitamente porque está atado a esa contradicción inherente que es explotar la explotación del hombre por el hombre, ¿no? De generar pobreza y a la vez riqueza. Con lo cual, los mecanismos que se vieron en el crack del 29 para intentar paliar esa crisis orgánica, no funcionaron. No funcionaron y lo hemos visto, ¿no? En este vídeo, ¿no? Lo que funcionó fue la Segunda Guerra Mundial y por varios factores, ¿no? Como hemos dicho, se introdujeron elementos de planificación ante la necesidad de imponer un orden a los flujos de acumulación de capital que era la guerra, ¿no? Con lo cual se desarrollaron tecnologías y se desarrollaron nuevos productos solo a través de esa planificación que nosotros defendemos, pero en otros términos, ¿no? Y luego también a través de la oleada de nacionalizaciones que se dieron más tarde después de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual no fue la propiedad privada, no fue la competición de capitalismo lo que promovió ese impulso. Y luego, muy importante es destacar la traición del estalinismo y la traición de la socialdemocracia, ¿no? A través de la traición de socialdemocracia se dio la Primera Guerra Mundial y a raíz de la traición del estalinismo también, digamos que se pudo dar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Solo una salida en positivo de esa encrucijada del capitalismo se podía haber dado si las direcciones obreras hubieran perseguido una revolución mundial, hubieran perseguido implantar el socialismo, ¿no? De esta forma la clase trabajadora hubiese estado unida evitando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una guerra entre nacionalismos en la Primera Guerra Mundial y la Segunda digamos, también es una perpetuación de los problemas que se vivieron en esa Primera Guerra Mundial. Con lo cual, fue esas traiciones de la clase, de las direcciones de la clase trabajadora los que permitieron dar de nuevo aire al capitalismo, ¿no? Darles una vida más. Y no otra cosa, no fue otra cosa lo que les reavivó, como se dice en algunos lugares, ¿no? Con lo cual, como decía Trotsky, la crisis de la humanidad se puede resumir a las direcciones de los revolucionarios, ya que si no son capaces de liderar a la clase trabajadora hacia su destino, que es poderse emancipar como clase y poder de esta forma eliminar la lucha de clases y establecer una sociedad basada en el bien común, en el interés general, basada en que no esté basada en la explotación,
Si esto no es así, está condenada a perpetuar sistemas basados en lucha de clases y perpetuada a condenar, a repetir guerras, a repetir miseria, a repetir pobreza y a repetir desigualdad. Por lo tanto, no tenemos otro destino que luchar, no tenemos otro destino que permanecer organizados, que intentar descubrir la fórmula de poder derrocar al sistema capitalista. Por eso hoy estoy haciendo este vídeo, para intentar sacar unas conclusiones de la historia, intentar sacar unas conclusiones que nos permita desarrollar una organización que sea capaz de generar una dirección que esta vez no traicione a la clase trabajadora, que sea capaz de poder hacer una revolución que acabe con este sistema capitalista. Con lo cual, si os interesan estas ideas, yo siempre os animo a organizaros, ¿no? A buscar, a informaros, a leer y, por supuesto, me gustaría que pudieseis organizaros conmigo, ¿no? La corriente marxista internacional y la sección de lucha de clases en España. Y ya me despido, es decir, gracias por vuestra atención y espero que podáis informaros y formar parte de la lucha. Un abrazo a todos y muchas gracias.